Sahana Bhavaktu Sahana Bhunaktu Savriryam Karavavahe Tejasvinamavitamastu Ma Vivishavahe. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Nos quedamos por unos segundos con los ojos cerrados y les invito a que iniciemos este compartir con el mantra Om Namo Narayana, que es el mantra de la paz, y uno de sus significados es el lugar en donde descansan todas las entidades vivientes. Lo vamos a hacer por 9 veces para llamar esa paz interna en cada uno de nosotros y de todos los seres en todos los mundos. Inhalamos. Om Namo Narayanaya. 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 Buenos días a todos y todas. El día de hoy vamos a hablar de los acuerdos de paz propuestos por este lugar en donde estamos. Que como dije en el titular, su eslogan principal es paz interior para paz exterior. Y este eslogan no es solo un eslogan, sino es algo de vida o muerte hoy, aquí, justo donde estamos todos sentados, en el país y en el mundo. El tema de la paz sigue siendo un tema urgente por hablar. Lo hemos hablado una y otra vez, incluso la humanidad se ha preguntado si somos violentos por naturaleza o somos pacíficos por naturaleza. Confieso que esta es la 4ª vez que hago este satsang y una vez más quiero compartirles que aún sigo trabajando para conectar con mi paz interior, para eliminar esas impurezas y conectar por la paz interior. Así que hablar de la paz es casi que una semilla kármica para poder cultivar esa paz interna. Y quisiera conectar incluso las preguntas que quiero hacerles con lo que ayer estábamos hablando. Levante la mano quien anhela la paz aquí. Hoy se levantaron la mano todos, creo. Si todos levantamos la mano, si todos anhelamos la paz también hace parte de nuestra naturaleza. Creer lo contrario es tener muchas impurezas en nuestra mente, siento yo. Y quiero hacer 2 preguntas más, y si trajeron hoy de nuevo lapicero donde anotar, quisiera que las escribieran, incluso para ustedes. Son 2 preguntas. ¿Qué hace falta para que haya paz en mi país o en el mundo? Donde quieras, la escala que quieras. ¿Qué hace falta para que haya paz en mi país o en el mundo? Date 30 segundos para pensar y escribir lo que sientas. Vas terminando, igual puedes dejar puntos suspensivos y continuar luego. Y hay otra pregunta, ¿qué puedo hacer yo para la paz de mi país? Y los que vivimos aquí, ¿qué podemos hacer nosotros para la paz en la cuenca del Arenal?
Vamos cerrando la idea y quisiera que una persona nos comparta qué le hace falta a mi país para que haya paso al mundo. Una sola persona que quiera responder o compartir lo que respondió. Juanma. Perdón. Y a la segunda pregunta puse como buscar la paz en mí mismo. Que aunque me violenten, yo entregue paz. Isa. ¿Alguien más? Momento. 1, 2 y 3 y cerramos. ¿Qué puedo hacer por la paz? Sembrar semillas de paz. ¿Qué le hace falta al mundo para que haya paz? Conciencia. Cuando uno pues le parece bonita la palabra paz, pero no está realmente interiorizada, no está en la conciencia, no va a haber manera de que haya paz. Tener conciencia del agua que somos y del agua que hay. Hermosos. Grandes respuestas de yogis. Otras personas responderían que también hace falta salud, educación, alimento, alimento con todas sus dimensiones, desde el agua potable hasta la comida nutritiva. El punto es, así como la felicidad hace parte de nuestra naturaleza, asimismo la paz. Y no la hemos encontrado, porque también pregunto quién se siente completamente en paz en estos momentos. Nadie levanta la mano, pero creo que la mayoría estamos en esa búsqueda. Y así como la abuelita estaba buscando la aguja donde solo había luz, pero se le había caído en la oscuridad, así mismo nosotros estamos buscando la paz afuera o echando la culpa afuera de por qué no hay paz, sin buscar o encontrar o establecer en ese lugar interno. Entonces este satsang es muy relevante en estos momentos en donde estamos. Quiero como dividirlo en dos grandes partes. Primero, como hacer un contexto de lo que está pasando en nuestro país, de lo que ha pasado en cuanto al conflicto armado. Y segundo, hacer una propuesta de qué podemos realmente hacer los ciudadanos por la paz de nuestro país. Y para esto es este libro, para los online, este libro de acuerdos de paz, y para los que están acá realmente les recomiendo leerlo por lo menos 13 veces, pueden escoger, como dice Cris, entre 13 o 21 veces, porque realmente es muy profunda esta enseñanza. No lo dejo de leer y no deja de salir capas de esta enseñanza realmente. Está gratuito en la página, lo pueden descargar online, y también un poco basarme en las instrucciones finales del Swami Vishnudevananda, que a propósito, pues él es su enseñanza es una de las inspiraciones de que este lugar exista con este propósito, así que también quisiera comentar un poquito sobre él. Contarles un poco, este tema me toca personalmente porque más de 10 años antes de venir al ashram estuve trabajando en temas de construcción de paz desde diferentes perspectivas, en varios territorios de Colombia recónditos, así como San Rafael o San Carlos, en los límites en donde más hay violencia, en donde más hay olvido, en donde más hay también riqueza de toda perspectiva cultural, natural. Y el día que yo encontré, así como cuando Vishnudevananda encontró el panfleto del ashram de Shivananda, el día que yo vi que este lugar tenía paz interior para paz exterior, recuerdo mucho que lo vi no me acuerdo dónde lo vi, pero lo vi y fue como, esto es lo que me hacía falta, porque por más de 10 años trabajando en este tema estuve completamente sin paz y frustrada, porque a pesar de los intentos inagotables de todos los seres que han estado y que están hoy en día trabajando por la paz, los frutos son muy pocos. No puedo decir que no hay frutos, porque sí los hay, estamos en un país distinto, pero había algo que me hacía falta, y claramente lo que hacía falta es buscar en el lugar adecuado, en mi caso particular, y siento que en términos de política pública también hace falta hacer ese puente, como decía, no solamente paz interior para paz exterior, sino también paz exterior para paz interior. Hay un diálogo ahí constante, también partiendo de la base que el afuera y el adentro
es una ilusión, que necesitamos trabajar en esos dos aspectos, por lo menos de la ilusión adentro y afuera. Entonces, quiero empezar con un poquito los índices de violencia de Colombia, los índices de violencia de pobreza multidimensional. Aproximadamente el 13% de las personas tienen unos niveles de pobreza en todas sus dimensiones. Hoy el 40% de la población se encuentra en pobreza y ese 40%, casi el 43% son mujeres y el 37% hombres. Y es muy, muy fuerte porque de ese porcentaje, el 44% está en las zonas rurales, en donde estamos actualmente, y el 37% en lo urbano. Los índices de pobreza, marginación para las comunidades indígenas y las comunidades afro son incluso mucho más radicales. Decir esas cifras incluso me genera realmente mucha tristeza de lo que es la realidad del país. Adicionalmente, la discriminación racial. Hoy en día, y siempre que hago el satsang tengo que volver a ver las cifras porque siempre aumenta, y en menos de un año siempre aumentan las cifras. Hoy en día hay 9.625.263 personas que han sido víctimas directas de algún hecho victimizante de la violencia. Somos 51 millones de habitantes, eso quiere decir que en porcentaje aproximadamente el 19% de Colombia ha sido víctima declarada. Y me atrevo a decir que estas son cifras que no son reales, porque hay mucho más, porque esas son las personas que se han atrevido a declarar. Entonces, un poco entiendo por qué muchos han dicho que el ser humano es violento por naturaleza. Incluso la historia muchas veces nos las cuentan desde sus guerras, así en el colegio. Empezamos con la guerra, empezamos con la conquista o la invasión, que sería chévere empezar a cambiarle el nombre. Así empieza la historia de Colombia, con este hecho violento de violación de este territorio, de extracción de sus recursos y masacre y matanza de los seres que aquí habitaban antes de que llegaran a descubrirlo o invadirlo. Y después de eso empieza una historia de violencia, de guerras, la Revolución Criolla, 1810, el periodo más fuerte o el llamado periodo de la violencia en 1948, luego de que asesinan a Jorge Eliezer Gaitán, y todo este contexto también de diferencia social empieza a crear el caldo de cultivo que genera en los años 60 la creación de las guerrillas que tenían un enfoque de justicia para el campo, cuando nacieron aparentemente, pero no me voy a meter tampoco en ese tema. Pero desde los 60 surgen estos grupos guerrilleros que su base en principio fue una base campesina, porque esta diferencia entre el campo y la ciudad no es nueva, ha sido histórica. Y así surgen las FARC, EP, el EPL, para los que no son de Colombia, sé que puede ser como mucha información, pero surgen varios grupos guerrilleros que tenían como en su bandera en un principio la justicia social para el campo. En los 80 se recrudece la violencia en Colombia fuertemente, y empieza a haber también la intención de hacer acuerdos de paz con estos grupos guerrilleros que estaban presentes. En los 70 se hace un acuerdo de paz con el M-19, la guerrilla del M-19. En los 80, en 1985 se toman el Palacio de Justicia y de ahí se empieza a materializar un poco este acuerdo. En 1991 en Colombia pasa algo muy importante, para los que no sepan, se crea, después de toda esta violencia, nace la Constitución de 1991, que parte de la base de que somos un país pluriétnico, multicultural en su esencia, y de que la paz se quiere establecer en el centro también de la política de este lugar. Pero aún así, a pesar de estos acuerdos, en los 90s, a mediados de los 90s, empieza a surgir la otra cara de la moneda, que es la misma cara, que son los que se han llamado los paramilitares. Esa es otra historia muy larga, pero podríamos decir que su base, y esto pues tiene mucho de qué hablar, pero su base fueron aquellos que se quisieron defender de estas guerrillas,
en su mayoría en el campo fueron ganaderos que quisieron tomar la justicia por mano propia, y ahí se empezaron a crear las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, las ACCU. Y luego empezaron a crearse más grupos, las autodefensas gaitanistas de Colombia, AGC, que después eso derivó en las Autodefensas Unidas de Colombia, que en otras palabras fueron los paramilitares. Esto, aquí estoy haciendo un pasón por historia, pero sí deberíamos conocer la profundidad todos. ¿Y por qué esto es importante? Pasemos al contexto de San Carlos. Yo no sé si los que están acá saben realmente en dónde están. Atrevería a asegurar que muchos de los que visitan este lugar no conocen la historia que tiene este lugar. Por eso creo que parte de la misión es que conozcamos la historia. Un poco a grandes rasgos, estamos ubicados en un lugar estratégico para el país, en San Rafael, San Carlos. Esta parte del oriente antioqueño es estratégico porque es el lugar en donde hay muchos recursos naturales. Está el agua, o recursos no me gusta esa palabra, pero hay naturaleza que nos sustenta la vida a los seres humanos y a todos los seres. Y por su ubicación estratégica aquí llegaron a hacer muchas hidroeléctricas en 1965, 1977, llegaron con ese interés, y este lugar es el que le da la energía al país, o es gran porcentaje de la energía del país se nutre de este lugar, y de ahí también su ubicación estratégica. Entonces, es interesante porque con esta ubicación estratégica y la cantidad de recursos que hay aquí, empezaron las FARC, el ELN, las guerrillas a venir a este lugar, a querer también tener el control territorial de este lugar, el control político de este lugar. Y empezaron también a haber ataques a la población que vive aquí, que ha vivido aquí históricamente por parte de este grupo, y así cuando llega el grupo de un lado, empezó a llegar el grupo del otro lado. En 1998 los paramilitares del bloque Metro, es otro de los bloques, hay muchos bloques aquí, que venían del Magdalena Medio, llegan a disputar el control territorial con las guerrillas a este territorio. 1998 es hace muy poquito tiempo. Y empezaron a realizar hechos y actos de violencia muy fuertes, voy a decir algunos. Entre 1988 y 2010, hace muy poco, aproximadamente 33 masacres, asesinaron aproximadamente a 220 personas, 156 desapariciones forzadas, personas víctimas de minas antipersonales, asesinatos selectivos. Cerca de 20.000 personas en este territorio, o sea, más o menos el 77% de las personas que vivían aquí salieron desplazadas. Se vació completamente el municipio. Se desplazaron 30 de las 74 veredas del municipio. Y este territorio quedó completamente vaciado. No sé si sabían de esto, y si no sabían, igual les envío un documental para que puedan como enterarse un poco más de dónde están y la relevancia de lo que estamos haciendo. Entre el 98 y el 2005 fue el momento de mayor violencia en este lugar. Todos los actores armados que han habido en Colombia, me atrevería a decir, han llegado a este territorio. En un momento o en otro, han disputado este territorio y han violentado también a la población que ha estado aquí. Aproximadamente 1.630 víctimas dejó el conflicto en San Carlos. Aquí en el ashram está en San Carlos. A pesar de que estemos más cerca de San Rafael, este es como territorio de San Carlos. 46% de la población fueron víctimas de asesinatos selectivos, 21% de la población de desaparición forzada. Y de todos los hechos que sucedieron acá, los actores que perpetraron estos actos, el 44% de los hechos fueron por paramilitares, el 21% por guerrillas. Todos estos datos son oficiales de la Comisión de Memoria Histórica. También hay un libro sobre San Carlos, los que quieran saber un poco más. Son datos oficiales. Y en el 2001 fue el mayor índice de violencia. Y termino las cifras, y las cifras tienen un poder importante para que tengamos, detrás de cada número hay una historia herida de un ser, de una familia muy profunda. En Antioquia, 1.901.067 hay víctimas declaradas. En Antioquia, en San Rafael 25.690, en San Carlos 40.363.
Termino con eso, esas son las cifras que quería compartirles de nuevo porque ya lo habíamos hecho y creo que es importante conocer la importancia de que estemos trabajando por la paz en este lugar. Este lugar no solamente es un lugar donde se enseña yoga y ya, o se habla en sánscrito y ya, es un lugar que tiene un impacto en un territorio muy importante, que casi que no nos llegamos ni a imaginar. Todo esto ha llevado a que Colombia estamos en un contexto de transición. Hace mucho tiempo estamos en un contexto de transición. Y los contextos transicionales, en el caso de Colombia, es pasar de un estado de guerra a un estado de paz. Ese es el contexto transicional. Tenemos distintos acuerdos de paz que se han materializado en el tiempo. Desde el 2003, pues los más recientes, o por lo menos de este último siglo, con el presidente Uribe se hizo el acuerdo de paz con los paramilitares. Realmente fue un acuerdo que se enfocó en la desmovilización, en el desarme y la reinserción de estas personas. No hubo tanto enfoque en sus víctimas, sino que se desarmaran militarmente estos grupos. Y de ahí empezaron a surgir otros marcos transicionales. En el 2011 surgió la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras en el marco del gobierno de Santos. Y el acuerdo de paz más reciente, 2010-2016, que es el que estamos intentando en estos momentos consolidar. Adicionalmente, el anterior, desde los paramilitares también. Y parte como de mi misión también, como de mi compromiso ético, es hacer conocer esto, así como quiero que conozcan asanas, pranayamas, shavasana. Para mí es muy importante como persona que ha militado o que ha querido que la paz se logre en el país, que conozcamos que hoy hay un acuerdo de paz en Colombia que tiene unos enfoques muy importantes de los cuales todos y todas podríamos participar. Y ahí de nuevo pregunto qué podemos hacer nosotros por la paz. Y parte de lo que podemos hacer es conocer lo que está pasando para poder poner nuestro grano allí. Este diálogo de paz con las FARC puso a las víctimas en el centro y sus puntos más importantes fueron reforma rural integral, participación política de los seres que dejaron las armas, fin del conflicto. El cuarto punto es muy importante para comprender por qué seguimos en guerra en Colombia, la solución del problema de las drogas ilícitas, porque aún así ese es el punto también económicamente que mantiene igual la guerra. El acuerdo sobre víctimas era el quinto punto y el sexto punto, cómo todo esto sí iba a ser real. En 2016, cuando se duró mucho tiempo estos diálogos de paz y se le preguntó a la población si querían que se hiciera el acuerdo de paz con las FARC o no. Y para la tristeza de muchos, ganó que no. Y esto quiero decirlo con énfasis, la mayor cantidad de personas que dijeron que no estuvieron en el centro del país, donde no ha sido el mayor determinante la guerra. Y esto también lo pueden ver en cifras, se puede ver el mapa de Colombia. Y los que dijeron que sí estuvieron en las márgenes de Colombia. Me acuerdo mucho que uno de los lugares que dijo que sí fue este lugar en donde fue se me olvidó el nombre ahora. Bojayá, gracias. Bojayá, que es un lugar muy afectado por la violencia, creo que tuvo el 99% que sí. Y para muchos que trabajamos en este tema fue muy duro esto. Para no hacer esta historia más larga, finalmente se logró consolidar el acuerdo por otra vía jurídica o política y hoy en día tenemos un acuerdo de paz marchando y creo que parte de la responsabilidad es conocer ahí qué dice. ¿Quién de aquí ha leído o sabe de qué se trata el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC? Levantemos la mano, alta. 5 personas. ¿Y somos cuántos? Por ahí unos 40. Entonces les dejo ahí esa semilla. Voy a volver como al contexto, ya teniendo ese contexto amplio, invitándolos sinceramente a que sepamos en dónde estamos y la relevancia de lo que hacemos aquí. Cuando tuve la oportunidad de compartir con las personas que han sido victimizadas, empecé a encontrar una constante. Y es que la mayor cantidad de personas con las que trabajé, muchos de ellos rurales, la mayoría, hay algo que les quitó la guerra. Y es que perdieron la confianza en sí mismas. La guerra les
les arrancó completamente creer en que ellos y ellas tienen el poder de recuperar su paz. Y se quedaron, y muchos se han quedado en que yo soy víctima, yo soy. Es muy duro decir yo soy víctima y quedarse como en ese lugar, sin desconocer el hecho victimizante que llevó a la situación de que esa persona fuera víctima, de corazón, de emoción y de identidad. Estas personas se han quedado en ese lugar de víctimas mentalmente. Y sobre todo, y lo que quiero poner acá, y es que hemos olvidado que tenemos el poder para recuperar esa paz, que tenemos el poder y que podemos hacer muchas cosas, pero que estas personas no pueden hacerlo solas, porque realmente las han puesto las hemos puesto en un lugar muy, muy oscuro, en donde también ver la luz es muy difícil. Y siento que ese es un punto que quería como plantear aquí, como las políticas de paz no han considerado lo fuerte que es que tú te identifiques con esta condición. Y creo que ahí hay que empezar a cambiar la forma en la que nos acercamos a estos temas y a estas personas. Y también como país nos hemos quedado en la lógica de víctima y victimario, de bueno y malo. Nos hemos quedado en la ilusión de la dualidad. Ese es el bueno, ese es el malo. No importa de dónde vengas. Eres campesino, eres ganadero, eres empresario, eres subversivo. Eres el bueno o eres el malo. Y siempre cuento esta historia. Cuando estaban en el acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC, el padre Francisco de Roque fue quien lideró la Comisión de la Verdad, puso a hablar a los gatos y a los perros. En otras palabras, puso a hablar al máximo líder de la guerrilla, Timochenko, alias Timochenko, y el máximo líder de los paramilitares, Mancuso. Agua y aceite, diría uno. Y es muy interesante, y siempre lo cuento, porque cuando uno los escuchó hablar, para mí fue muy impresionante que sucediera, y eso es un acto de paz impresionante, usted poner a hablar a los perros y los gatos juntos, y resulta que los dos tuvieron exactamente el mismo discurso. Los dos dijeron: cuando yo era pequeño fui víctima de este hecho victimizante y tomé las armas porque quería tomar justicia propia, porque me hicieron daño. Coincidieron en que los dos tenían una historia de violencia, uno en un lado, otro en el otro, uno en una condición y otro en la otra, pero tenían exactamente la misma historia de violencia. Y esto ha sido la justificación por la cual el conflicto, en una perspectiva, se ha mantenido. Lógica de tú eres el bueno y yo soy el malo. Yo soy el malo y tengo derecho a hacerte esto, yo soy el bueno, yo soy la víctima y tú eres el victimario. Y en Colombia hablo mucho también de esto porque cuando uno está en esos lugares del conflicto no hay blanco y negro, solo hay gris. Y estar en el gris es muy incómodo. Y quien le ha tocado estar en el gris puede hablar de su incomodidad, de qué implica tener que sobrevivir en un territorio donde están los actores armados, en donde incluso tu familia y muchas familias, un hijo pertenecía a un grupo y otro hijo pertenecía al otro. ¿Eso qué implica para la herida que tenemos como país? ¿Qué implica también para la sanación que queremos proponer? ¿Cuál es el compromiso que como yogis, meditadores, buscadores de la paz y de la felicidad queremos transmitir? ¿Cuáles son las semillas kármicas que queremos dejar? Entonces esta lógica de separación está dentro de la lógica del ataque y la defensa. En otras palabras, la lógica del samsara, la lógica del sufrimiento, de quedarnos en esa ilusión. Y en esa misma creencia de que me están atacando, yo misma digo, entonces me tengo que defender. Y la propuesta, una de las propuestas que quiero también poner acá es salir de esa lógica del ataque y la defensa. Esa es una pista también para saber cómo podemos construir paz. Entonces, después de 10 años de estar trabajando en esto, no encontré la paz afuera. Y este lugar me ha proporcionado y me sigue proporcionando herramientas que me generan más pistas, que me generan más comodidad en mi cuerpo de cómo realmente aportar para la construcción de paz, partiendo de que mi llaga es la paz, mi causa es la paz. Y viene entonces este libro muy hermoso de acuerdos de paz. Y tiene 12 acuerdos.
pero quisiera enfatizar en 3 y voy a empezar por el primero, que es el más importante realmente, y aquí empezamos a comprender qué es lo que estamos haciendo, por qué estamos acá. El primer acuerdo dice así: práctica espiritual. Me hago responsable de mi salud, mi bienestar y mi paz interior. Todos los días voy a hacer una práctica espiritual que me conduzca a la paz mental, al amor incondicional y a la conciencia de unidad. Esta práctica puede ser el yoga, la meditación, la oración o cualquier otra en la que te levantes y puedas salir conscientemente o por lo menos controlar conscientemente esa lógica del ataque y la defensa. Cuando hacemos esto, cuando empezamos a establecernos en una práctica espiritual de conexión con nuestro ser interno, empieza a activarse naturalmente con el tiempo nuestra conciencia o nuestra experiencia de unidad, que es un poco el propósito del yoga. Y si es así, hacerle daño a otro ser es como hacerme daño a mí mismo. Y si tenemos realmente esa conciencia, creo que podría ser bastante revolucionario para consolidar la paz. Dicen los maestros, la paz verdadera y perdurable es la quietud maravillosa del alma inmortal interna. Si puedes descansar en este océano de paz, todos los ruidos usuales del mundo difícilmente pueden afectar. Si penetras en el silencio o en la calma maravillosa de la paz divina, silenciando la mente bulliciosa, todos los ruidos se desvanecerán. Los que están en el profesorado vieron la película de Vishnudevananda. Era un yogi, Swami, pero que se dio a la tarea de salir, y siento que él es un ejemplo de puente, y siento que muchos de los que estamos acá, ya que no creo, la mayoría no vamos a ser renunciantes, monjes, la pregunta es cómo podemos ser puentes entre lo que estamos entrenando internamente con lo que afuera, aparente afuera, podemos construir. Eso es una pregunta muy importante. No voy a hablar de los otros acuerdos, pero sí quiero mencionarlos rápidamente. El segundo, la vocación, poner mi dharma al servicio del mundo. Si la gente estuviera en su dharma, creo que y ejerciera su dharma, creo que el mundo sería muy diferente. El tercero, recuperar la sabiduría ancestral. El cuarto, ser ejemplo, es muy importante. Y este ser ejemplo en estos últimos días me ha calado muchísimo más, porque si vamos a hablar de esto radicalmente, ojalá lo podamos aplicar, incluso cuando estamos en grises, incluso cuando se pone peluda la cosa. Bueno, quinto acuerdo, vida sencilla. Esas ganas de tener recursos naturales y acumular. También vuelvo al sistema capitalista que nos pone en competencia, que nos pone en esta lógica de ataque y defensa, como yo acumulo más porque tú me vas a quitar. Nos mete también en las lógicas de la violencia. Sexto acuerdo, sembrar y crear comunidad, muy hermoso, es uno de los propósitos que también tenemos aquí. Séptimo acuerdo, proteger santuarios naturales, partiendo de la base que sin la naturaleza no podemos vivir. Y entre más cerca de la naturaleza estemos, más en paz nos sentimos, entonces aquí hay otra pista muy clara. Octavo acuerdo, alimentación espiritual y no violenta, el vegetarianismo. Noveno acuerdo, comprar ecológico y local a precio justo. Y el décimo acuerdo, que era el que quería profundizar un poco, no voy a cooperar con el mal. Y esto cada vez más, cada vez que lo he leído, saco capas. Esto no es cualquier cosa y voy a leerlo. No voy a apoyar o contribuir con lo que produzca la violencia, como las armas, drogas, ganadería, minería, petróleo. Voy a volver a repetir, como las armas, drogas, ganadería, minería, petróleo. Los 3 puntos principales para lograrlo son no consumir los productos de estas empresas, no trabajar con ellas, no invertir dinero en ellas. Y aquí hago la pregunta sincera, sin que la respondan verbalmente, ¿cómo nosotros hemos contribuido a que esta violencia continúe? Desde lo más ínfimo hasta lo más grande. Y dice un maestro para Cris aquí, también del ashram, Anthony, me lee algo que les quiero leer. Con tu dinero puedes hacer 3 cosas: comprar algo, ahorrar o donarlo. Y según las decisiones que como individuo tomas en relación a tu dinero, estás favoreciendo un tipo de realidad social u otra. Por lo tanto, el poder del ciudadano no reside tanto en su voto como en la dirección que dirija su dinero. De esta manera, nuestro dinero se convierte en un instrumento de transformación social.
Esta es una propuesta concreta y eficiente para cambiar la dirección del mundo. Y el último acuerdo que les quiero leer es 12º acuerdo, amar y perdonar. Entonces voy a la respuesta de Juanma. El perdón es el camino también, la reconciliación. Estamos intentándolo. Todos desde nuestras historias estamos intentándolo. El amor como el único camino, porque solo hay dos caminos, o el amor o el miedo. El miedo, el de la ilusión. El amor, el de la verdad. ¿Cuál camino quieres? ¿Qué pastilla te quieres tomar? Ahí estamos todos. Y perdonar, creo que, y esto lo dice el curso de milagros, también siempre lo repito, el primer perdón que tenemos que plantear es haber creído que estábamos separados. Cuando realmente experimentemos de que no estamos separados, creo que el mundo va a empezar a cambiar. Y en este último acuerdo y al final de este libro hay un maestro que vino a Colombia justo cuando estaba dándose el proceso de paz entre las FARC y el gobierno, y decía lo siguiente: la justicia social es el primer paso para la espiritualidad. Voy a repetir otra vez eso. La justicia social es el primer paso para la espiritualidad, y la espiritualidad trae justicia social. Lo uno va con lo otro. Y me preguntaban, ¿qué es la justicia social? Y lo voy a decir en términos de lo que Cris siempre repite, que todos tengamos acceso al paraíso. Es decir, que todos tengamos comida al alcance de la mano, agua potable al alcance de la mano, que estemos en convivencia con la naturaleza y con los seres que la componen, incluyéndonos, y muchas otras cosas más, educación, salud. Es decir, que aquel que cree que no conocer sobre lo que pasa en nuestro país, la política, los recursos, no vale la pena, pues aquí un mismo monje, Swami, vino a decirnos esto. Si realmente quieres entrar en un camino espiritual y no te estás preocupando de lo que pasa incluso en el lugar en donde vives, en términos de su justicia, pongo en duda tu camino espiritual, porque el camino espiritual no puede ser solo hacia adentro, porque adentro y afuera son lo mismo. Y esta es una propuesta de no actuar desde amigo y enemigo, pues también un poco como no existe un amigo, no existe un enemigo. Y también poder, de nuevo, otra enseñanza de Jesús, lo más difícil realmente del camino es poder ver a Dios en las personas o las situaciones complejas, incluso cuando tenemos miedo, incluso cuando vemos que hay otro que tiene un arma, que tiene la potencial capacidad de matarnos, pero ese otro tiene una historia. Puedes transformar tu mirada y ahí está el milagro, cuando cambiamos la percepción, cuando podemos ver que cuando otro ataca, lo que está pidiendo es ayuda. Que cuando otro ataca con armas hasta los dientes, no sabemos qué hay detrás de esa historia, pero estoy segura que detrás de esa historia hay algo bastante difícil y hay un ser que está pidiendo ayuda. Entonces nos dice Swami Vishnudevananda en este libro, que también se los recomiendo muchísimo, Instrucciones Finales, es muy hermoso. Solamente recuerda bien esto, que tú eres responsable de tus acciones, no culpes a nadie por tu sufrimiento. Dios no creó el mundo para que sufras y tampoco puedes culpar a los demás. Cosechas lo que siembras. Nunca olvides entonces, trabajarás diariamente para lograr tu salvación. Lentamente, sumérgete profundamente en el silencio que es tu propio ser. Ni dualidad ni acción. Más allá de la acción, más allá de la dualidad, más allá del dolor y del placer, es la paz. Paz. Shanti Shalom. Transfórmate en el silencio mismo, nos decía Swami Vishnudevananda. Que a propósito de él no habló de esto hablando del pasado, de lo que pasaba en el mundo. Él estaba hablando de esto en medio de la guerra más guerra del mundo. Hizo misiones de paz y creo que los que vieron la película pudieron comprender un poco, pero a los lugares más densos del planeta en ese momento. Se fue a hacer meditación, a hacer yoga, a entregar flores, a poder darle una sonrisa a aquel que le estaba metiendo a la cárcel por estar dando su vida por la paz. Y decía algo muy importante que nunca se me olvida, en esa película sale,
y le preguntaron, ¿usted está loco? ¿Qué le pasa yéndose en un avioncito sin permiso a los lugares más intensos donde lo pueden bombardear y morirse? Y él respondía, ¿ustedes creen que yo estoy loco trabajando, dando mi vida por la paz? Locos los que van a dar su vida por la guerra. Y eso realmente a mí personalmente me marcó un montón. Solo es posible crear las condiciones de paz exterior si hay paz interna, pero solo es posible que una persona que ha estado en un contexto de violencia se conecte con su interior si tiene las condiciones en el exterior para hacerlo. Así que propongo una transformación de nuestro eslogan en doble vía: paz interior para paz exterior para paz interior, partiendo de que no hay una adentro y una afuera, es lo mismo. Y termino con la esperanza del territorio donde estamos, que si llegamos aquí es por algo, por alguna razón, de subir la vibración energética, pero también de hacer una propuesta de hacer algo concreto. Y es un poco en lo que específicamente Cris, Carlitos, que además está acá de la cuenca trabajando también por la paz, y las personas que aquí hemos trabajado por la paz, queremos, o sea, sentimos que hace sentido, sentimos que tiene sentido. Y un poco la vocación de este territorio es inspirar, y siento que esa es la tarea de este territorio. Es el ejemplo, la cuenca del Arenal es el ejemplo en el que podemos contar la historia de guerra del país, y por qué no ahora puede ser el ejemplo en el que podemos contar, es posible hacerlo distinto. Y siento que eso es realmente a lo que vinimos, cada uno de los seres que estamos acá. La vocación de este territorio hermoso tiene mucho contenido de recordar que somos uno con la naturaleza, de que no estamos separados, de que la fuerza de la comunidad disuelve el miedo y recupera el poder que necesitamos, de que el arte y las pedagogías de la naturaleza nos recuerdan eso, de que el ecoturismo tiene la posibilidad de llevar esas semillas a otros lugares para relacionarse con la naturaleza de otra forma y no seguirla extrayendo. Buen hacer, buen vivir son algunos de los eslogans de algunas de las iniciativas que hay aquí. La naturaleza sana, y con esto ahora sí realmente termino. Por eso la propuesta del salvajismo, a pesar de que suene chistosa, es muy profunda. Las comunidades indígenas nos enseñaron y nos recuerdan todo el tiempo, tienen en sus culturas ofrendas a la naturaleza, al agua, a la tierra. El pagamento tiene un poder sanador, porque si tú ayudas a sanar aquello que te ayuda a sanar a ti, básicamente estamos en proceso de sanación todos. Cuando queremos pedir a una fuente sagrada que actúe en favor nuestro, primero tenemos que ofrecerle un regalo, primera ley del karma. Entonces, Silvia, una vecina acá, nos decía sobre este tema, que siempre decía a la naturaleza: por favor, madre, cuídate. Madre, cuídate porque tú sabes bien cómo cuidarte. Y nosotros también tenemos ahí como un punto. Cierro con eso. Cerramos los ojos, los invito, si lo sienten, a tener un minuto de silencio por todos aquellos y aquellas que hoy tienen miedo, que hoy se sienten atemorizados, que hoy están en una situación de violencia, de amenaza, para que se recupere el poder de creer que el amor, el perdón y la comunidad son la salida. Por aquellos que aún piensan en un familiar o en una situación difícil, que perdieron, que fueron violentados. Por este territorio, para que todos los ángeles, todos los seres, todos los duendes, toda la magia disuelva cualquier atisbo de miedo.
Terminamos con anuncios para seguir construyendo la paz en todos los lados del rincones del mundo. Tenemos el 23 de febrero al 3 de marzo profesorado para llevar este conocimiento a las empresas. Del 1 al 4 de marzo, retiro de Tantra, también muy importante para la sanación. Y el fin de semana del 8 al 10 tenemos una celebración hinduista maravillosa, que es el Shivaratri, también hay yoga y naturaleza. Y en Semana Santa prepárense para venir a contribuir a esta semilla con el profesorado avanzado, con Jorge Arango, y también pueden venir en familia con los niños. Cerramos con Trayambakam. También, de nuevo, por la paz en la cuenca del Arenal, en Antioquia, en Colombia y en el mundo. Inhalamos juntos. Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior muksheyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior muksheyamamritat. Om Trayambakam jajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva vandanan mitrior muksheyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Om Paz Paz Paz. Oh adorable Dios de misericordia y de amor, déjanos mirar en ti por los siglos de los siglos. Amén. Con el a ti.